Bien, vamos a ir a otro tema. Después de 3 años a la cabeza del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico renunció como director del organismo. Queremos conversar sobre su salida de este cargo y para eso vamos a tomar contacto justamente con el abogado y militante de la Democracia Cristiana. Sergio, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Sebastián. Gracias. Pero disculpa, voy a tener que partir haciendo una aclaración. Yo fui elegido por los decanos y decanas de Derecho y hace muchos años que no soy militante de la Democracia Cristiana. Además, ese dato deberá ser indiferente para efectos de quien ejerce el cargo. Absolutamente. Sergio, hecha la corrección y la aclaración de punto de partida, queremos abordar lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es evidente que hay una fractura bien importante, al menos así se percibe desde afuera, ¿no? Y lo último, la carta con la que se solicita su renuncia, pareciera confirmar esa percepción, ¿no? La firma Constanza Valdés, Lieta Vivaldi, Consuelo Contreras, Fernando Ugaz y Yerko Ljubetich. ¿Por qué se llega a esta situación, Sergio? ¿Cuál es su diagnóstico? Bueno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos está dirigido por un grupo de 11 personas con distintos intereses, ideas y pasiones, de un gran pluralismo. Y lamentablemente yo te diría que la polarización política y la crisis de las instituciones empezaron a afectar muy duramente al instituto. En temas como, estaba viendo su nota sobre el café literario, sí, violencia de particulares. ¿Hay una violación ahí de derechos humanos, sí o no? En la Araucanía, en Arauco. ¿Hay o no violaciones a los derechos humanos? ¿Realmente estuvo en peligro nuestra democracia a partir del 18 de octubre del 2019? ¿Habían presos políticos? ¿Hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos? Fueron temas que nos fueron dividiendo a tal punto que terminamos en una situación bastante triste, que la solicitud de renuncia de la dirección sí, a 3 semanas del final de mi mandato. Sergio, en ese sentido, ¿usted diría que el instituto no pudo abstraerse de la dinámica en la que estábamos en el país en ese momento? Si es así, ¿por qué costó tanto, entendiendo el rol que tiene el instituto y la diversidad de miradas y el objetivo que persigue precisamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Bueno, yo te diría que en un primer momento el instituto, hombres y mujeres de derecha, centro e izquierda, fuimos capaces de decir la verdad al poder, decir en Chile se están violando los derechos gravemente y por otra parte se están sucediendo actos de violencia que ponen en riesgo nuestra democracia. Hubo un momento que el informe anual del Instituto, el 2019, fue citado por todos los organismos internacionales de derechos humanos, ¿ya? E incluso el presidente de la Corte Suprema dijo que aunque no lo había leído, si lo decía el Instituto, él estaba de acuerdo. Y ese mismo día, el GRAMNA, el periódico del Partido Comunista Cubano, citó el informe dándolo por cierto. Ahora, en el correr del tiempo, como yo te señalaba, empezamos a tener un problema muy grave que es un ataque a la autonomía del instituto. ¿De parte de quién? ¿Un ataque de quién, Sergio? Yo te diría de fuerzas sociales y políticas que no lo ocultaban. Fuerzas sociales, grupos de asociaciones de derechos humanos, las propias 2 asociaciones gremiales del instituto que exigían mi renuncia y la del Consejo, mientras nosotros no declarásemos que había violaciones sistemáticas a los derechos humanos o que en Chile habían presos políticos o que se debía refundar Carabineros. Y ahí yo te diría que como Consejo no fuimos capaces de lograr una unanimidad para proteger la autonomía. Y con Carlos Frontaura, Cristian Pertusé, Branislav Marlich, Eduardo Zafirio y Sebastián Donoso, que fueron la gente que me apoyaron, no logramos hacer convencer al resto del Consejo que estábamos sufriendo un ataque a la autonomía por parte, te insisto, de fuerzas sociales y también políticas. Una serie ¿Sergio? de partidos políticos nos pedían la renuncia en aquel momento. Sí. ¿Y por qué cree usted que el instituto fue blanco de este ataque político y de organizaciones sociales? En ese momento, ¿por qué cree usted que se estaba intentando derribar la institucionalidad del instituto, como lo plantea? Mira, yo te diría que hubo un enorme debate en la sociedad chilena de qué estaba pasando en Chile a partir del 18 de octubre. Y la mayoría del Consejo del Instituto dijimos acá no hay una concertación entre el Presidente de la República, las Fuerzas Armadas, Carabineros,
la Fiscalía y la Judicatura, de atacar sistemáticamente a la población civil a cambio de la impunidad. Y esa era una definición, Sebastián, muy importante, porque si nosotros creíamos, si el instituto hubiese declarado que había unas violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en ese momento el instituto hubiese dicho, estamos ya frente a una dictadura, y a una dictadura se la derroca. Entonces yo te diría que el instituto pasó a ser muy importante por el papel que estaba jugando en la denuncia contra la violencia, y por cierto también al señalar que nosotros creíamos que habían 3.400 víctimas a lo menos de violación a los derechos humanos. Y ahí, Sebastián, también se da un debate muy fuerte. Sergio, pero precisamente... si quieres te pongo un ejemplo. Sí, adelante con su ejemplo. No, mira, por ejemplo, yo recibí 103 casos de denuncia de personas que eran detenidas desaparecidas y que se me presionaba para presentar querellas criminales. Sebastián, ¿tú te imaginas que yo las primeras semanas de noviembre, días de noviembre, hubiese dicho, presentamos 103 querellas criminales porque Carabineros de Chile está haciendo desaparecer a la gente? Entonces, detrás de esas decisiones habían consecuencias políticas muy importantes, Sebastián, Sergio, y obviamente, por lo tanto, el instituto era muy importante. Muy relevante, y se entiende la lógica, pero si es que lo miramos desde la otra óptica, ¿es posible que el instituto, con este deber y de resguardo de la democracia, se hubiera inhibido de realizar determinadas declaraciones o definiciones que tenían consecuencias políticas relevantes? Sus críticos plantean eso precisamente, ¿no? Y al momento de descartar la posibilidad de que hubieran violaciones sistemáticas, ¿cómo se condice eso, por ejemplo, con que se hayan presentado más de 3.000 querellas y hay otros tantos casos de violaciones a los derechos humanos en ese contexto, Sergio? Yo te diría, Sebastián, en primer lugar, que fue tan categórico el instituto en señalar que se estaban violando los derechos humanos, que fuimos citados en todos los documentos que te decía yo, nacionales e internacionales, sobre violación a los derechos humanos en Chile. Eso es lo primero. Y las 3.000 querellas hablan por sí solas, que fuimos de frente en contra de la violación a los derechos humanos. Pero este es el punto, Sebastián. Alegar que eran sistemáticas era sostener que todo el cuerpo de carabineros había recibido una instrucción de parte del Ejecutivo de atacar a la población chilena. Es decir, se había organizado y ejecutado un plan. En dictadura eso existió, se crearon instituciones, la CNI, hubo leyes, políticas públicas, y nosotros como instituto, la mayoría, dijimos, esto no ha ocurrido en Chile. Y quien afirme lo contrario debe demostrarlo. Y 3 años después, Sebastián, ¿cuáles son los antecedentes de ese plan? No existen, hasta el día de hoy. Sergio, respecto a cómo está operando hoy día el instituto, usted dice en una entrevista con el diario Mercurio hoy que el órgano superior se configuró en una mayoría adversa a lo que represento. ¿Hay una cooptación, cree usted, del INDH por parte de un determinado sector político? ¿Eso es lo que está planteando? ¿Qué sugiere con su diagnóstico? No, yo lo diría en otros términos, Sebastián. Acá se configuró una nueva mayoría que es distinta a la que gobernó el instituto durante 3 años, que hacía completamente inviable mi permanencia en el cargo, y se van a producir cambios dentro de la política del instituto de mantenerse la coherencia de los consejeros que hoy día pasan a gobernar el instituto. Es un cambio que lamentablemente ha sido más traumático. Yo lo que hubiese esperado, yo hubiese esperado que se realizara, porque bueno, se pidieron las renuncias y también hubo un antecedente muy complejo acá, Sebastián, que fue un claro corte en las relaciones entre el actual gobierno y el instituto, que también nos causó mucho daño. ¿Y eso lo atribuye a su presencia en el instituto? Bueno, yo creo que los hechos hablan por sí solos. Personalmente, el 18 de enero pedí una reunión como consejo con la Presidencia de la República, recién electa. Luego, el 11 de marzo, la reiteré, mandamos oficio, pedimos que se nos respondiera sobre qué pasaba con las víctimas de violación a los derechos humanos que acreditaban para recibir una pensión de gracia, oficios por el caso Carpeta, y nunca se me informó nada. Y cuando se presentó, bueno, la propuesta en materia de verdad, justicia y reparación por parte de este gobierno, donde ni siquiera se nos informó, lo supimos por la prensa, bueno, era evidente que teníamos un problema
problema grave de relación entre el Ejecutivo y el Instituto, y yo hago votos porque la nueva directora, Consuelo Contreras, interina, bueno, mejore esas relaciones, porque esto es indispensable para que en Chile se puedan promover los derechos humanos. Sergio, ¿y usted cree que ese problema es del presidente Gabriel Boric con usted o con lo que usted representa, o es de alguna de las fuerzas que están dentro del gobierno? Fuerzas políticas me refiero. Mira, yo no quiero, Sebastián, juzgar intenciones, ni mucho menos, ni menos comprometer a la autoridad del presidente de la República. Yo simplemente señalo, estos son los hechos, ¿ya? Y que cada uno saque las consecuencias, pero acá el objetivo es que el Instituto no estaba pudiendo realizar adecuadamente sus funciones en relación con el Ejecutivo mientras yo estuviese a la cabeza del Instituto. ¿Usted hubiera esperado otra señal de parte del presidente Boric, dado la relevancia que tiene para el propio presidente y para su gobierno la agenda de derechos humanos? Bueno, indudablemente que sí. Así simplemente, Sebastián, mencionarte que nosotros como Consejo, por unanimidad, el Instituto había acreditado 300 personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos y que el Ministerio del Interior debía evaluar si tenían derecho a pensiones de gracia, y nunca se nos contestó hasta el día de hoy. Nos entregaron las carpetas de denuncia con cripto de violación a los derechos humanos al Poder Judicial. Nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasó? Mandamos un oficio y nunca se nos contestó. Entonces, o que se hubiese presentado una propuesta en materia de verdad, justicia y reparación y no se hubiese consultado al Instituto. Bueno, evidentemente que eso no habla bien, no habla bien de la relación entre el Ejecutivo y el Instituto. Sergio, Constanza Valdés, en una entrevista, consejera del Instituto, en el diario La Tercera, decía que de todas maneras pedirán a las unidades especializadas del organismo que se analicen los antecedentes para reevaluar la posibilidad de nuevas querellas por violaciones a los derechos humanos tras el 18 de octubre. ¿Hay antecedentes para algo así por parte del Instituto? Bueno, obviamente que cada vez que nosotros recibimos denuncias de violación a los derechos humanos tenemos que evaluarlas en su mérito. Así que si hay nuevos antecedentes que tenga Constanza, que es una persona que quiero señalar que es directa, afirmativa en sus declaraciones y acusaciones, y por lo tanto yo creo que eso ayuda a una mejor convivencia. El problema es cuando justamente no ocurren las cosas de forma fluida, pero más allá de esta digresión, si hay nuevos antecedentes de violación a los derechos humanos, es deber del Instituto evaluarla. Sergio, los últimos minutos me gustaría preguntarle respecto al plebiscito del próximo 4 de septiembre, porque también ha resonado su definición que dio en el Mercurio respecto al proyecto y a la propuesta de nueva Constitución. ¿Por qué usted estaría por rechazar esta propuesta, Sergio? Cuando muchos de sus defensores precisamente lo que plantean es que esta Constitución permite una defensa de los derechos humanos en un sentido bien amplio, mucho más poderosa, quizás más vigorosa respecto a la Carta actual. Mira, Sebastián, primero, una de las cosas positivas de que se me haya pedido la renuncia es que cuando soy director ejecutivo tengo que hablar a nombre de todos los consejeros y consejeras. Hoy día lo estoy haciendo a título personal, como un consejero más. Eso es lo primero. Es indudable que el nuevo proyecto de Constitución establece en forma mucho más categórica la garantía de los derechos económicos, sociales, políticos y civiles y culturales. Me parece muy bien. Me parece muy bien también que se establezca con claridad el principio de igualdad y no discriminación. Pero ¿sabes, Sebastián, lo que me hace para mí imposible votar a favor de este proyecto constitucional es el orden cultural que establece? Hemos discutido mucho el orden político, el orden económico y el orden social que establece la Constitución, el nuevo proyecto constitucional. Pero, Sebastián, poco y nada sobre el orden cultural. Y esta es una Constitución extraordinariamente liberal individualista. Salvo los derechos colectivos que establece por a favor de los pueblos originarios, la palabra derechos aparece 422 veces en la Constitución, me parece muy bien, pero la palabra deberes, Sebastián, apenas 49 veces. Y desde siempre he sostenido con mucha fuerza que una sociedad que solamente proclama derechos individuales y que le exige al Estado que los garantiza, es una sociedad que no va a funcionar.
¿De qué sirve que la Constitución diga que tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación si los habitantes de Chile tiran basura y hacen fogatas en Torres del Paine? ¿Habrá un carabinero, el Estado, garantizando que eso no ocurra? ¿En qué consiste vivir una república democrática si los chilenos y chilenas no estábamos disponibles, por ejemplo, para luchar en contra de un ejército invasor o un tirano? ¿De qué sirve el derecho, que la Constitución establezca el derecho a la salud, si las personas, cada uno de nosotros, no cuidamos nuestro cuerpo? Sergio, ¿de qué pero sirve si no frase, hay funcionarios de salud? Entonces, respecto al vínculo entre derechos humanos y deberes, ¿no? Que los derechos humanos también exigen ciertos deberes, fue uno de los puntos que precisamente se le criticó mucho durante su rol como director del INDH. ¿A qué se refiere con ese punto, para aclararlo bien? Bueno, te lo agradezco mucho. Es que se sostuvo que yo lo que estaba diciendo era condicionar el respeto a los derechos humanos con el cumplimiento de los deberes. Y eso para nada. Voy a poner un ejemplo extremo. Un pedófilo condenado en esa calidad obviamente tiene un derecho humano a que se respete su vida y su integridad física y psíquica. No se le puede torturar, por ejemplo. En ese sentido, entonces, los derechos humanos son incondicionales en su respeto. El punto es otro. Lo que yo estoy sosteniendo, y eso no lo garantiza la Constitución, es que para que en los hechos, Sebastián, los derechos humanos se hagan efectivos, se requiere una cultura de los deberes. Nuevamente, te pongo otro ejemplo. Para que haya libertad de expresión, ¿basta con que el Estado no ataque a los medios de comunicación social? ¿O también se requiere que, por ejemplo, en una asamblea universitaria, cuando un estudiante va a afirmar una opinión distinta a la del resto, sea escuchado? Porque si es escuchado y se le impide hablar a ese estudiante, bueno, no se está cumpliendo con el deber de hacer efectivo el derecho de ese estudiante, Sergio, a la libertad de expresión. Entendiendo el punto, y solo para cerrar, usted que fue un opositor a la dictadura de Augusto Pinochet, ¿cómo recibe el argumento que se ha planteado respecto al rechazo, a la opción del rechazo, de que eso sería defender precisamente la Constitución de Pinochet? ¿Qué le parece ese argumento? Es un mal argumento, porque yo te diría, mira, cuando fui dirigente estudiantil, disculpe que hable de mí, trabajé con Alejandro Navarro, con Hugo Gutiérrez, con el Partido Comunista, con el MIR, para luchar por recuperar la democracia sin violencia en el caso de lo que yo representé con mi generación. Por lo tanto, cuando uno defiende posiciones políticas, las defiende con todos aquellos que estén disponibles a estar de acuerdo. Por lo tanto, yo te diría, hay gente que está en el apruebo, que son personas de derecha, liberal, centro e izquierda, que piensan muy distinto, pero eso me parece muy bien. Como también en el rechazo habemos muchísima gente que somos de centro izquierda, que no tenemos ningún problema hoy día en estar con gente de derecha, como en el pasado, cuando luchamos, mi generación, por la democracia, no tuvimos ningún problema en que socialistas democráticos, comunistas, demócratas y cristianos peleáramos juntos por la democracia. Sergio, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche aquí en CNN Prime, muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, hasta luego.